Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a otra entrega de esta chapa libresca, este apartado de reseñas en vídeo, en el que no hablaremos de lo ocurrido en el Festival de Benidorm, ni tampoco en la votación de la reforma laboral, y eso que son sucesos cataclísmicos, de los que seguro que estáis muy bien informados, dado que tenéis muchas otras fuentes a las que recurrir. Yo os voy a hablar de libros, de los libros que pasan por mis manos, por mis ojos y por mi cerebro una vez procesados. Os doy mi opinión en estos vídeos y no me voy a enrollar mucho, quiero empezar prontito. Además, lo que voy a hacer ahora es anticiparos de lo que voy a hablar por si preferís saltar al apartado correspondiente y pasar de lo demás, que sería algo muy sabio por vuestra parte. Hoy toca hablar de Territorios Improbables de Pedro Torrijos, de la novela La hoguera pública de Robert Coover y de El accidente de caza, un libro de David Carlson y Landis Blair. Empezamos por este Territorios Improbables de Pedro Torrijos, publicado por Kailas en su colección de no ficción. Como dice en su subtítulo, son historias sobre lugares que casi no sabías que existían. Por suerte, yo conozco la existencia o sé de la existencia de Pedro Torrijos desde hace bastante tiempo, por sus apariciones en medios muy interesantes como Jotdown o en otras plataformas, y por supuesto por esas maravillosas publicaciones que hace en Twitter todos los jueves, esos hilos llamados Brasa Torrijos, Brasa Torrijos efectivamente, cuya traslación al papel tengo en mis manos ahora mismo. Esto viene a ser, como dije en una micro reseña en Twitter, la Lonely Planet de los lugares imposibles, inverosímiles e insólitos. Y podéis añadir aquí más adjetivos empezados que empiecen por I para alargar esta estúpida aliteración. En cada uno de los rincones de este libro vais a encontrar historias maravillosas, siempre bien contadas, con humor, con finura, pero siempre con rigurosidad por Pedro Torrijos. El autor no se queda en la anécdota o en el dato epatante, aunque los hay y a mansalva en todos estos relatos, sino que explica, contextualiza y da sentido a muchos lugares cuya existencia tiene difícil explicación o difícil justificación. En las páginas del libro hay arquitectura, hay urbanismo, hay sueños, hay pesadillas, hay disparates y hay personajazos de todo tipo y condición. Este libro está dividido en 5 categorías que a su vez contienen 10 capítulos cada uno, cada capítulo dedicado a un lugar distinto, a un rincón. Estas categorías se llaman lo que no está, lo que tenemos delante pero no vemos, lo que no podemos dejar de ver, lo que no queremos mirar y lo que no debería existir. Aún así, estas categorías o estos nombres de estas categorías no son jaulas estrictas y tampoco pretenden encerrar nada, sino que es una excusa para darle forma al contenido y para proporcionar una estructura a un libro cuyos contenidos tienden al caos por la peculiaridad de cada entrada. El único peligro que tiene este libro, que tiene, como digo, aparte de los textos que son bellísimos y muy bien referenciados y muy bien escritos, están siempre iniciados por una fotografía que ayuda a dar algo de sentido y proporciona referencia gráfica a lo que nos explica Pedro en cada uno de los capítulos. Como digo, que me estoy liando. El único peligro que tiene este libro es que como te descuides te lo bebes en una tarde, y eso que son 325 páginas llenas de letritas, todas ellas interesantes. Pero bueno, bienvenido sea ese peligro. Nos vamos con La hoguera pública, una novela de Robert Coover, con traducción de José Luis Amores y publicada por Pálido Ciego. Pálido Fuego, perdón. Este libro, esta novela, es una sátira desquiciada de Estados Unidos en la Guerra Fría, con un Nixon disparatado, que es uno de los personajes de la novela, y con el juicio y la condena a los Rosenberg, que fueron unos ciudadanos estadounidenses a los que se condenó por espionaje, por haber facilitado supuestamente secretos nucleares a la Unión Soviética, como hilo conductor. El tono general es de vodevil circense, tanto en el plano mediático como en el político, y la novela está ambientada pocos meses después del ascenso de Eisenhower al poder, es decir, en el año 1953. Nixon en aquella época fue vicepresidente, o era vicepresidente, y lo fue durante los 8 años siguientes, y era una época complicada, una época de macartismo extremo y de polarización exagerada, devenida en maniqueísmo, en nuestra supuesta lucha que nos vendieron entre la luz y la oscuridad, es decir, entre la libertad y el comunismo. Que mira, 70 años después andamos todavía así, la verdad. Como telón de fondo, como os dije anteriormente, el juicio a los Rosenberg. Y en
esta novela lo peculiar que tiene es que aparecen encarnaciones de los valores de uno y otro bando. De hecho, aparece el famoso tío Sam, ese señor con el sombrero de copa y con la barba de chivo, como encarnación de los mejores valores de los Estados Unidos, y también el fantasma, esa encarnación del comunismo. Aún así, y pese a que el tono paródico es obvio y todo es muy hiperbólico, el lector no avisado, como fue mi caso, puede despistarse y llegar a dudar, porque muchos de sus otros personajes sí son reales y está todo muy arraigado en la historia real. Por ejemplo, al principio de la novela se habla de que se va a ejecutar a los Rosenberg en Times Square, un plan auto de fe inquisitorial, y yo me llegué a plantear si eso había sucedido, si se lo habían llegado a plantear, porque tampoco estoy tan al tanto de lo que ocurrió en Estados Unidos en los años 50, y me consta que pasaron unas cuantas cosas bastante locas, sobre todo en la época del macartismo. A mí me ha gustado mucho la novela, pero reconozco que no es una lectura fácil, dado que el tono excesivo, los personajes sobreactuados y la caricatura, que a veces es de trazo grueso, puede llegar a saturar. Pero más allá del disparate, hay un relato sobrecogedor de cómo era el país y el mundo, o cómo eran el país y el mundo en aquella época. A Coover se le sitúa merecidamente a la altura de Thomas Pynchon en cuanto a maestría literaria, y como uno de los autores más revolucionarios del siglo XX. Pero me da que este gran libro no es para todos los paladares. Es algo que me pasó también en su momento cuando leí Ciudad Fantasma, que es un western que se aprovecha de todos los estereotipos del género y sin embargo los vuelve del revés y los convierte en una lectura complicada, aunque bastante divertida. Pues lo mismo sucede con La hoguera pública, que puede llegar a maravillar o a generar rechazo, ¿no? por ese tono general. Como nota histórica, hay que decir que el libro se publicó en el 77 y Nixon evidentemente estaba vivo, había salido de la presidencia en el 73, 4 años antes, y la editorial tenía mucho miedo de que les metieran un buen paquete por cómo se trata el personaje en la novela y porque salen muchos otros personajes reales. Pero bueno, también otra puntualización: ya en el siglo XXI se desclasificaron bastantes documentos relacionados con los Rosenberg y con su papel como espías de la Unión Soviética, que desmienten esa perspectiva que da el autor Robert Coover en el libro, pero claro, esto lo sabemos a posteriori, sobre todo el papel de Ethel Rosenberg, que era bastante inocente de lo que le tocó vivir, y por desgracia, pues como dijimos, fue ejecutada por su papel en este supuesto espionaje. Nos vamos con El accidente de caza de David Carlson y de Landis Blair, traducido por V.M. García de Isusi y publicado por Planeta. Os hago un repaso rápido, os volveréis locos viéndolas a toda velocidad estas viñetas. Son autores que desconocía, y este cómic viene refrendado por el premio que recibió en Angoulême, el festival más importante de cómic del mundo, en 2021. Es un libro monumental, editado por Planeta, como os digo, de más de 460 páginas, y es una historia basada en hechos reales, que a priori es ese marchamo que nos da un poco de respeto siempre, ¿no? Cuando aparecen las películas, Dios mío, ¿qué nos van a contar? Pero bueno, esta historia basada en hechos reales es la de un padre y un hijo que viven juntos. El padre, ciego por un accidente de caza juvenil, y el hijo, al borde de la mayoría de edad, está tonteando con la mala vida. La peligrosa deriva del vástago hace que el padre le hable de su pasado y confiese, y le explique que en realidad esa ceguera no fue producto de un accidente, sino que fue por culpa de un tiro que le pegaron en un atraco que perpetró él con unos amigos, pues de chaval, más o menos en los mismos años que tenía su hijo en el momento. Además fue un delito que le llevó a la cárcel, pese a ser ciego, y que le llevó a compartir celda con un personaje muy peculiar, que fue un asesino, coautor de uno de los llamados crímenes del siglo, allí en Chicago. Fue el crimen cometido por dos chavales de buena familia que no tenían otra cosa que hacer y se cargaron a otro niño. A partir de ahí la historia se ramifica y averiguamos cómo fue el duro pasado del padre en una narración que combina poesía y monumentalidad, con bastante crudeza, con un estilo gráfico sencillo, algo naif, y sin embargo que contrasta con la oscuridad de esa narración, y con ese entintado barroco que os he mostrado, muy preciosista, con un rayado metódico y una mezcla imposible entre Spiegelman, Cramp y Gustavo Doré, algo que tiene mucho sentido si tenemos en cuenta que la Divina Comedia vertebra la narración.
No os quiero dar muchos detalles porque no quiero revelar, ya os he contado bastante del inicio de la historia y bueno, no quiero ir mucho más allá. Al final está complementada esta historia, estas 450 páginas de historia, con unas notas biográficas acerca de qué fue del padre, qué fue del hijo y qué fue de los otros personajes que aparecen en la narración. Son notas que están muy bien y que dan forma y que cuadran el círculo de un relato que merece mucho la pena. Andaré muy atento, como digo, a las próximas obras de estos autores. No sé si lo volveremos a ver porque sospecho que se han tirado unos cuantos añitos con este accidente de caza, estas 460 páginas de historia, una magnífica edición en cartoné, que ya está disponible en todas las tiendas a las que tenéis que cuidar, por supuesto. Si podéis evitar pedir los libros a través de medios digitales, salvo que sean el de la página de vuestra tienda de confianza, pues mucho mejor, por qué no decirlo. Y no me quiero enrollar más. En la semana que viene volveré con algunas reseñas añadidas. Acabo de terminar un ensayo de Jimena Sabadú, se llama La conquista de Tinder, que me ha gustado mucho. También le he leído hace poco un par de volúmenes de Graphic Classic dedicados a Julio Verne, y seguramente caiga en mis manos algún otro TVito del que os hablaré. Así que no me enrollo más, me despido. Espero que os haya gustado esto y ya sabéis, haced correr la voz. Y si queréis hacerme alguna pregunta, pues me tenéis disponible o bien en los comentarios de YouTube o en las redes sociales. Aquí estoy para lo que sea menester. Adiós a todos.